¿Has sentido últimamente que algo invisible se ha metido en tu matrimonio y no sabes cómo explicarlo? No es una pelea, no es una traición, no es una gran discusión. Es más sutil. Es como una brisa fría que empezó a soplar entre los dos y que ha ido creciendo sin que sepas cómo detenerla. Ya no te mira igual, ya no ora contigo como antes, ya no te toca, no te escucha, no te busca. Y tú tampoco sabes si deberías insistir o rendirte. Algo se rompió, pero no sabes cuándo ni cómo. Y esa duda es la que más te duele, porque tú amas a esa persona, porque tú hiciste un pacto, porque tú creíste que eso era para toda la vida. Y sin embargo, hoy te preguntas si estás a punto de perderlo todo. Y lo peor es que sigues yendo a la iglesia, sigues sirviendo, sigues diciendo que todo está bien, pero por dentro estás destrozado. Te estás preguntando si Dios se olvidó de ti, si el enemigo ya ganó o si de verdad existe una salida. Y te lo voy a decir sin rodeos, hay una salida. Hay una palabra específica, un salmo poderoso que puede proteger tu matrimonio del rompimiento, pero no funciona como una fórmula mágica. No se trata solo de repetirlo. Tienes que entender lo que representa, lo que significa y cómo activar su poder espiritual. Y eso es lo que te voy a enseñar hoy. Pero si te vas antes, si escuchas solo una parte, puedes perder la única herramienta que realmente puede salvar lo que aún amas. Porque nadie te dijo que el diablo no ataca primero con tentaciones, sino con el enfriamiento del espíritu. La primera grieta en un matrimonio cristiano no es la infidelidad, ni la mentira, ni siquiera la falta de respeto. Es la pérdida del fuego de la oración, es dejar de orar juntos, es dejar de poner a Dios en el centro. Es cuando él ora por su cuenta y ella por la suya, o cuando ninguno de los dos ora ya. Cuando se comienza a vivir como compañeros de cuarto, no como uno solo en Cristo. Y entonces el enemigo entra sin que te des cuenta. Porque la Biblia dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Pero si uno se suelta, el otro se cansa y Dios es desplazado. El lazo se debilita, ¿te das cuenta? ¿Estás viendo ya las señales? Ese silencio que duele más que 1000 gritos, esa indiferencia que pesa más que una traición, ese cansancio que nadie quiere nombrar. No es solo cansancio físico, es cansancio del alma, es una fatiga espiritual que aparece cuando el matrimonio se convierte en rutina y no en altar. Y si no lo detienes ahora, terminarás diciendo, no sé cómo pasó, cuando ya sea demasiado tarde. Y te lo tengo que decir como es. Porque si nadie te lo dice, quizás tú mismo te vas a rendir sin saber que todavía hay una oportunidad. Escúchame bien, lo que estás viviendo no es una crisis emocional, es una guerra espiritual. Y si la tratas como algo psicológico o como un problema de pareja más, te vas a equivocar de batalla. Porque hay momentos en los que no necesitas terapia, necesitas intercesión. Hay heridas que no se curan con consejos, sino con rodillas dobladas. Hay atmósferas en el hogar que no se limpian con palabras, sino con alabanzas. Y por eso hoy te voy a hablar de un salmo que no es un poema bonito, sino un arma de guerra. Un salmo que tiene siglos de poder acumulado. Un salmo que, cuando lo oras en la madrugada, puede hacer temblar al mismo infierno. Pero no lo puedes usar desde el miedo. No lo puedes declarar sin fe. Tienes que entender la magnitud de lo que está en juego. Tienes que saber que si tu matrimonio se rompe, no solo pierdes una pareja, se rompe un altar, se rompe un pacto, se rompe un propósito, y eso no se puede dejar al azar. Eso se tiene que pelear con todo. Y no estás solo, no eres el único. Hay miles de matrimonios cristianos pasando por lo mismo en este momento. Hombres que aman a sus esposas pero ya no saben cómo acercarse. Mujeres que oraron durante años y ahora están en silencio. Hijos que viven en casas frías donde nadie se abraza. Iglesias llenas de matrimonios rotos que siguen sirviendo con una sonrisa mientras su casa se desmorona. Pero Dios no te trajo hasta aquí para que tú seas uno más. Te trajo hasta aquí para advertirte, para despertarte, para decirte que aún hay tiempo, que hay una última llamada antes de que todo se derrumbe. Y que si prestas atención, si escuchas hasta el final, si oras conmigo con el corazón, este salmo puede marcar el inicio de tu restauración. Pero solo si estás dispuesto a luchar de verdad, porque el enemigo no se rinde fácilmente. Pero tú tampoco deberías rendirte, porque lo que Dios une nadie lo puede separar, si tú decides defenderlo con fe. Y es que cuando no reaccionas a tiempo,
Cuando minimizas los síntomas, cuando sigues haciendo como si nada mientras el amor se va apagando lentamente, las consecuencias comienzan a invadir tu hogar de forma silenciosa, sin gritos ni portazos, sin dramas ni lágrimas, pero con una frialdad que se mete hasta los huesos del alma. Dejas de orar juntos una noche y te dices que fue solo cansancio. Dejas de tocar su mano durante la cena y te dices que fue solo distracción. Dejas de decirle, te bendigo antes de dormir y piensas que lo hará mañana. Pero mañana se convierte en semanas y las semanas en meses. Y cuando te das cuenta, ya no sabes cómo volver a empezar, ya no sabes cómo volver a hablar sin reproches, cómo volver a mirarlo sin resentimientos, cómo volver a creer que aún están a tiempo. Porque el enemigo no rompe los matrimonios cristianos con un trueno, los rompe con gotas. Gotas que caen cada día. La indiferencia, la costumbre, el orgullo, la falta de oración, el silencio espiritual. Y cuando esas gotas no se limpian con la palabra, se convierten en moho. Y cuando el moho entra en el altar del hogar, contamina todo. Las conversaciones, los afectos, las decisiones, incluso la relación con los hijos. Por eso muchos niños crecen en hogares cristianos, pero sin calor, sin bendición, sin ejemplo. Porque donde no hay oración, hay confusión. Donde no hay presencia de Dios, hay presencia de sombra. Donde no hay pacto activo, hay grietas abiertas que tarde o temprano se rompen. Pero hoy Dios quiere interrumpir ese ciclo. Hoy Dios quiere hablarte directamente a ti, no para juzgarte, sino para recordarte que Él nunca se olvidó del pacto que hiciste. Que cuando tú te uniste en matrimonio, Él fue el tercer testigo. Que cuando tú dijiste hasta que la muerte nos separe, Él lo selló en lo alto. Y aunque tú hayas dejado de luchar, aunque tú hayas sentido que ya no hay esperanza, el Señor no se ha rendido contigo, porque la promesa sigue viva, porque el amor verdadero nunca muere, solo se duerme cuando deja de alimentarse del Espíritu. Y hoy Dios quiere avivarlo otra vez. Hoy el cielo quiere tocar tu casa con un fuego nuevo. Pero tienes que abrir la puerta desde dentro. Tienes que reconocer que sin Él, ningún matrimonio puede sostenerse por sí solo. Que no importa cuántos libros leas, cuántos consejos recibas, cuánta experiencia tengas, si la presencia de Dios no vuelve a ser el centro, el amor se desgasta, se marchita, se debilita. Pero si lo vuelves a poner a Él primero, todo puede cambiar. Lo que parecía muerto puede resucitar. Lo que parecía frío puede arder de nuevo. Lo que parecía irremediable puede convertirse en testimonio. Y la clave está en su palabra. Porque no hay herramienta más poderosa para restaurar un matrimonio que un salmo orado con lágrimas verdaderas. No hay arma más fuerte contra el enfriamiento espiritual que la proclamación de una promesa bíblica en voz alta, en el cuarto, en el silencio, en la madrugada. Y hay un salmo que fue escrito con ese propósito. No es cualquier salmo. Es un salmo que protege el alma contra los lazos del enemigo, que sella el hogar con escudo divino, que sana las heridas del corazón con bálsamo eterno. Es un salmo que ha salvado matrimonios al borde del divorcio, que ha unido manos separadas, que ha hecho llorar a esposos endurecidos por años de distancia emocional. Y no es porque tenga magia, es porque está vivo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque cuando la proclamas con fe, el cielo responde. Cuando la declaras en tu casa, las tinieblas retroceden. Cuando la haces parte de tu altar diario, el Espíritu Santo comienza a reconstruir lo que tú no podías reparar por tus propias fuerzas. Y si llegaste a este video, no es casualidad. Este es tu momento. Este es tu llamado. Esta es la señal que estabas esperando para no rendirte, para orar con nuevas fuerzas, para tomar autoridad espiritual sobre tu casa y decir: mi matrimonio no será destruido, mi hogar no caerá, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para que esa promesa se cumpla, tienes que saber cómo activarla, tienes que entender lo que realmente significa vivir bajo la cobertura de ese salmo, porque no basta con repetirlo mecánicamente, tienes que entender su revelación, tienes que conocer el contexto, el poder, la intención con la que fue escrito. Tienes que orarlo no solo con la boca, sino con el Espíritu. Tienes que hacerlo parte de tu carne y de tu sangre.
Porque así como el salmista clamó en medio de la angustia, tú también puedes clamar desde tu dolor y ver cómo Dios responde desde el cielo. Y ahora, en la siguiente parte, voy a mostrarte cuál es ese salmo, cómo usarlo y cómo establecer una cobertura permanente sobre tu hogar, tu matrimonio y tu descendencia, para que lo que hoy está a punto de romperse se convierta mañana en testimonio de restauración. Lo que estás a punto de descubrir no es una oración cualquiera ni una repetición religiosa vacía, sino una herramienta espiritual con el poder de cambiar el ambiente de tu hogar, de transformar una conversación tensa en un abrazo, de volver a encender aquello que parecía apagado por completo. No se trata solo de rezar algo bonito o de repetir un texto por rutina, sino de abrir un canal directo entre el cielo y tu casa, un canal por el que puede fluir vida, ternura, dirección, cobertura. El salmo del que te hablo es el Salmo 91. Sí, probablemente ya lo has oído antes. Tal vez incluso lo has leído. Pero lo que no sabes es que este salmo fue escrito para momentos como este, para corazones agobiados, para hogares en peligro, para matrimonios que se han olvidado de cómo se amaban. Y hoy no vengo a explicártelo como un pastor o como un teólogo. Vengo a desmenuzarlo contigo verso por verso, palabra por palabra, como un mapa de regreso a lo esencial. Porque si tú entiendes cómo aplicar este salmo en tu vida conyugal, no solo vas a detener la enfermedad espiritual de tu hogar, sino que vas a activar una unción de protección, sanidad y conexión como no la has sentido en años. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese primer versículo contiene la llave de todo. Habitar, no visitar, no orar de vez en cuando, no buscar a Dios solo cuando hay una crisis, sino establecerse en su presencia como quien pone raíces. ¿Y qué significa habitar al abrigo? Significa que tu matrimonio no está a la intemperie emocional, no está expuesto al viento de las discusiones ni al frío de la indiferencia, sino cubierto por el calor divino. Significa que el alma de tu pareja, por más endurecida que esté, puede volver a sentirse segura contigo si tú vuelves a habitar en Dios. Porque cuando tú habitas en Dios, Él habita en ti. Y cuando Él habita en ti, tus palabras cambian, tu tono cambia, tu paciencia aumenta, tu discernimiento se agudiza. Y eso impacta directamente en la forma en la que vives en pareja. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué pasaría si en vez de pelear una vez más, te detuvieras en silencio y oraras ese versículo en el corazón? ¿Qué pasaría si tu pareja te viera refugiándote en Dios en vez de en el orgullo? ¿Sabes lo que ocurre cuando un esposo ve a su esposa orar por él en secreto, llorar por él en silencio, bendecirlo aún cuando está distante? El corazón más frío empieza a derretirse. Y al revés también. Una mujer rota puede volver a confiar en el hombre que pone a Dios como castillo, no como excusa. Y esto no lo digo por teoría. Hay testimonios que no salen en la televisión ni en las redes sociales, pero que ocurren cada semana en miles de casas donde el Espíritu Santo fue invitado de nuevo. Una mujer me escribió hace unos meses diciendo que su esposo dormía en otra habitación desde hacía 6 meses. No había gritos ni infidelidades, solo silencio. Silencio que dolía más que cualquier palabra. Ella empezó a orar el Salmo 91 todas las noches, sin decirle nada, sin manipularlo, sin presionarlo. Lo oraba al pie de la cama, mientras él fingía dormir. Lo declaraba con lágrimas, no con reclamos. Lo recitaba creyendo que si ella habitaba en el abrigo del Altísimo, él también sería cubierto. 3 semanas después, él le tocó el hombro y le dijo: no sé por qué, pero te escucho orar y me dan ganas de volver. Volvieron a dormir juntos, volvieron a cenar tomados de la mano, volvieron a ser ellos. Otro hombre con más de 20 años de matrimonio me confesó que ya había escrito su carta de despedida. No podía más. Había frialdad, heridas del pasado, falta de intimidad. Pero una noche, su hija de 11 años le preguntó: papi, ¿por qué ya no oramos el Salmo de la Sombra? Él no entendía. Y ella lo llevó de la mano al salón, abrió su Biblia y empezó a leer el Salmo 91. Lloraron juntos. Esa noche no se separó. Al contrario, volvió a su esposa con humildad. Hoy son líderes de un ministerio de matrimonios.
No estoy diciendo que todo será fácil, ni que este salmo es una fórmula mágica. Pero lo que sí puedo asegurarte con toda mi alma es que este salmo tiene una unción especial para proteger lo que amas. Cuando tú lo haces parte de tu vida diaria, cuando lo declaras creyéndolo, cuando dejas que penetre en tu actitud, en tus decisiones, en tu trato con el otro, todo empieza a alinearse en el mundo espiritual. ¿Sabías que este salmo no es solo un escudo, sino una declaración de guerra contra todo lo que quiere destruir tu casa? Cuando dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, te está diciendo que no tienes que vivir con miedo a que el amor se te muera mientras duermes. Cuando afirma: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, te está recordando que aunque miles de matrimonios se estén separando a tu alrededor, el tuyo puede ser preservado si tú permaneces en él. Si tú lo haces parte de tu rutina, si tú enseñas a tus hijos a orarlo contigo, si tú lo pones en alto como bandera espiritual, entonces sí, el cielo se moverá a tu favor. Y no necesitas ser perfecta, solo necesitas estar dispuesta, solo necesitas empezar hoy. Por eso, en la siguiente parte voy a mostrarte exactamente cómo aplicar este salmo en tu hogar, cómo construir un altar familiar con tus propias manos y cómo establecer una rutina espiritual que no solo sane tu matrimonio, sino que prepare el corazón de tus hijos para un futuro lleno de fe, unidad y presencia de Dios. Porque cuando Dios habita, nada se rompe para siempre. Y es aquí, en medio de esta confusión emocional, de esta guerra interna entre seguir luchando o rendirse, donde Dios ya había dejado su respuesta mucho antes de que tú siquiera empezaras a sentir el peso de esta batalla. No es una opinión, no es una idea bonita, es palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, capaz de dividir lo que es alma de lo que es espíritu. Y esa palabra no ha cambiado, permanece, es eterna. Y justo en uno de los momentos más oscuros de la vida matrimonial, cuando parece que ya no hay nada que hacer, cuando uno duerme mirando hacia la pared y el otro finge que ya no siente dolor, Dios susurra desde las Escrituras una promesa que no todos están dispuestos a tomar en serio, pero que sigue teniendo poder. El Salmo 127:1 lo dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta frase tan simple y directa contiene uno de los mayores secretos de protección y restauración matrimonial que existen. Porque no dice que si el hombre no trabaja en la casa, todo será en vano, ni que si la mujer no se esfuerza por mantener el vínculo, entonces todo se rompe. El versículo es claro. Si Jehová no está edificando esa relación, entonces no importa cuánto amor humano haya, cuánta terapia hagan, cuántas conversaciones intenten, todo se viene abajo, porque la presencia de Dios es el único cemento espiritual capaz de sostener lo que las emociones y la voluntad por sí solas no pueden mantener. Y si seguimos leyendo, el Salmo 91 entra como una espada en medio del caos, cortando la raíz de los ataques invisibles que quieren dividir lo que Dios unió. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Sabes lo que significa esto cuando lo aplicas a tu matrimonio? Que cuando tú y tu pareja deciden habitar en el abrigo del Altísimo, cuando hacen de su relación un altar para Dios y no solo un contrato emocional, entonces empiezan a habitar bajo una cobertura sobrenatural que detiene los dardos del enemigo, silencia las voces del orgullo, rompe las cadenas del egoísmo y restaura lo que parecía muerto. Morar bajo la sombra del Omnipotente no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual que protege hogares enteros. Muchos matrimonios se rompen no por falta de amor, sino por falta de cobertura. Se desgastan no porque ya no hay conexión, sino porque dejaron de habitar bajo la sombra de aquel que los unió. El Salmo continúa: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí no solo habla de protección individual, sino del hogar como un todo. Dios, cubriendo esa unión como un águila, protege a sus crías, evitando que el frío de la indiferencia, las tormentas del resentimiento o el veneno de la infidelidad penetren el corazón de lo que Él bendijo.
Pero para que esta palabra no quede solo como un texto bíblico decorativo o una promesa bonita colgada en la pared, necesitas entender que el poder está en aplicarla, en hablarla, en declarar con autoridad espiritual que tu matrimonio no está solo, que tu casa no está desprotegida, que tu unión no es casualidad, sino parte del diseño eterno de Dios. No se trata de recitar versículos como amuletos, sino de vivirlos, de tomarlos como espada cuando el enemigo susurra mentiras, de usar la palabra como escudo cuando vienen pensamientos de separación, cuando parece que el amor se apagó. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no vive de emociones momentáneas, sino de una presencia que sostiene incluso cuando todo lo demás tiembla. Y en este punto, ya no puedes seguir viviendo tu relación sin esta verdad. Ya no puedes seguir fingiendo que puedes con tus fuerzas. La Biblia ya te lo advirtió. Si Jehová no edifica esa casa, en vano estás intentando levantarla tú solo. Pero si lo dejas entrar, si lo haces parte activa de tu vínculo, entonces incluso lo que estaba roto puede volver a respirar. Y después de entender que la palabra no solo diagnostica el problema, sino que ofrece una solución práctica, profunda y eterna, quiero que sigamos con lo que verdaderamente transforma. Y ahora que has entendido que no se trata solo de saber lo que dice la Biblia, sino de habitarlo, de vivirlo y de convertirlo en atmósfera espiritual dentro de tu hogar, es momento de bajarlo a tierra y ponerlo en práctica con decisiones concretas, porque la fe sin obras es fe muerta, y no hay nada más doloroso que saber lo que se debe hacer y aún así seguir en la rutina que destruye lo que más amas. Por eso, lo primero que debes hacer no es discutir con tu pareja ni exigirle cambios que ni tú has hecho, sino levantar un altar de oración en tu casa. No necesitas velas ni imágenes ni algo complicado. Solo necesitas un espacio físico, por pequeño que sea, donde tú puedas arrodillarte, doblar tus rodillas ante el Creador y decirle con el corazón quebrantado: Señor, yo ya no puedo con esto, toma tú el control. Porque cuando se ora desde la desesperación, Dios responde con fuego. Y si lo haces con fe, ese rincón se transforma en el epicentro espiritual de tu matrimonio. Desde ahí se empiezan a derribar fortalezas que llevaban años edificándose en silencio. Desde ahí se empiezan a soltar cadenas que ustedes ni sabían que los estaban atando. Y desde ahí se comienzan a escribir nuevas páginas que ya no están marcadas por heridas pasadas, sino por una gracia nueva que renueva todas las cosas. Y cuando ese altar ya está encendido, aunque sea solo por ti, entonces el siguiente paso es tomar autoridad espiritual sobre tu casa. Porque sí, tú tienes autoridad sobre tu hogar, aunque el enemigo haya querido convencerte de que no. Tienes derecho a orar por tu pareja, incluso si él o ella no cree. Tienes derecho a declarar palabras de bendición, aunque el ambiente esté tenso. Tienes derecho a caminar por los pasillos de tu casa con una Biblia abierta y decir en voz alta: esta casa le pertenece a Cristo. Ningún espíritu de división, rencor, infidelidad o manipulación tiene poder aquí. Esto no es locura. Esto es guerra espiritual. Y la guerra espiritual no se gana con silencios ni evasiones. Se gana con valentía, con palabra, con acción y con presencia. Camina por tu casa como lo hacían los antiguos sacerdotes, ungiendo las puertas con aceite si es necesario, orando en la habitación donde duermen, declarando paz en la cocina donde antes hubo gritos, bendiciendo incluso el comedor donde ya casi no se miran a los ojos, porque todo espacio que tú consagres al Señor, Él lo llenará con su presencia. Y cuando eso ocurre, hasta el ambiente se limpia. Lo he visto. Se respira distinto. El aire deja de estar cargado. Los rostros empiezan a suavizarse. Las palabras ya no salen como dardos, sino como puentes. Y de repente, donde solo había ruinas, empieza a levantarse algo nuevo. Y después de haber creado ese altar y haber reclamado con autoridad espiritual tu hogar, hay algo aún más poderoso que puedes hacer: ayunar por tu matrimonio. El ayuno no es una dieta espiritual ni un sacrificio religioso. Es una declaración directa al cielo de que estás dispuesto a poner a Dios por encima incluso de tus necesidades básicas, porque reconoces que sin Él no puedes sostener ni un día más. Y si ayunas con esa intención, no solo verás cambios en tu corazón, sino que provocarás un movimiento sobrenatural en el corazón de tu pareja, aunque no lo veas inmediatamente. Hay corazones que han sido endurecidos por años de traición,
de heridas, de palabras mal dichas, pero que empiezan a ablandarse cuando uno de los dos decide ayunar y clamar. He conocido matrimonios al borde del divorcio que se han restaurado porque uno de los dos se encerró a ayunar 3 días sin que el otro lo supiera. Y lo que parecía imposible empezó a moverse, porque el ayuno no manipula, el ayuno libera. Libera a la persona que lo hace de su desesperación y al otro de la ceguera espiritual que no le deja ver el valor de lo que tiene. Así que si estás dispuesta, si estás dispuesto, ayuna y no lo anuncies. Hazlo en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto recompensará en lo público, y esa recompensa puede ser el milagro que hoy estás pidiendo. Y una vez hayas hecho esto, solo entonces viene lo que la mayoría quiere saltarse: la constancia. Porque no es una oración aislada, ni un ayuno esporádico lo que trae transformación. Es la constancia. Es la decisión diaria de volver al altar, de volver a orar, de volver a cubrir tu casa con palabra, aunque no veas cambios inmediatos. Es la persistencia la que rompe el techo espiritual de incredulidad y hace llover misericordia sobre lo seco. No pares aunque te sientas cansado. No dejes de declarar aunque tu pareja siga distante. No bajes los brazos aunque parezca que todo sigue igual, porque el cielo se mueve por principios, no por emociones. Y si tú aplicas estos principios con fe, con humildad y con perseverancia, entonces algo va a cambiar, algo se va a romper, algo nuevo va a nacer, porque no estás solo en esta batalla. El mismo Dios que unió tu vida a la de tu pareja está esperando que tomes la decisión de ponerlo en el centro. Y cuando eso ocurre, nada, absolutamente nada, puede resistirse al poder de su mano. Y ahora que ya tienes las herramientas espirituales para comenzar a reconstruir desde lo invisible, es momento de que pasemos al siguiente paso, aquel que pone a prueba tu carácter más que tus emociones, y que es indispensable si realmente quieres ver el milagro completo. Porque no basta con orar fuerte si luego seguimos hablando con desprecio. No basta con ayunar 3 días si al cuarto volvemos a humillar con la mirada. No basta con declarar promesas bíblicas si nuestro tono sigue cargado de ironía o juicio, porque la fe verdadera se revela no en los momentos de éxtasis espiritual, sino en las decisiones concretas del carácter que tomamos cuando nadie nos aplaude, cuando nadie nos responde, cuando parece que todo sigue igual. Y allí es donde se demuestra si lo que hiciste en lo espiritual fue real o simplemente una emoción pasajera, porque restaurar un matrimonio no es una tarea de un día, ni una revelación mística de una noche, sino una disciplina constante de amor sacrificial que se va tejiendo en los detalles pequeños, en la forma en que escuchas, en cómo respondes cuando te provocan, en tu decisión de no usar el pasado como un arma, y sobre todo, en tu disposición diaria de morir a tu ego, aunque sientas que estás dando más que el otro, porque solo el que entiende que amar es morir a uno mismo podrá ver la resurrección de lo que parecía ya muerto. Y este es el punto donde muchas personas claudican, donde el enemigo susurra con más fuerza que estás perdiendo el tiempo, que esa persona no cambiará, que tus lágrimas no están sirviendo para nada, que ya hiciste suficiente y te mereces empezar de cero con alguien que te valore. Y aunque esas frases parezcan lógicas, son trampas disfrazadas de razón, porque el enemigo no necesita destruir tu matrimonio con una infidelidad o un escándalo. Le basta con convencerte de que tu esfuerzo no vale la pena. Le basta con desgastar tu alma gota a gota hasta que te rindas. Y por eso ahora, más que nunca, necesitas entender que la restauración visible requiere carácter espiritual, que necesitas templanza para callar cuando quieres explotar, que necesitas dominio propio para bendecir cuando tu carne te pide maldecir, que necesitas paciencia cuando las heridas no sanan a la velocidad que tú quieres. Y sobre todo necesitas la humildad para reconocer que tú también fallaste, que tú también necesitas ser perdonado, que tú también dijiste palabras que abrieron grietas que aún no se han cerrado. Porque nadie sana desde la soberbia, nadie restaura desde el orgullo. Y mientras sigas viendo al otro como el problema, jamás vas a permitirle a Dios que empiece por ti. Y cuando empiezas a trabajar en tu carácter, el otro lo nota, aunque no diga nada. Lo siente en tu mirada, en tu tono, en tu energía, y esa presencia distinta comienza a generar un nuevo ambiente en la casa, uno donde ya no domina la tensión sino la posibilidad, donde ya no hay esa capa de resentimiento constante sino una brisa de apertura espiritual,
Y es ahí donde muchos matrimonios comienzan a tener las primeras conversaciones reales después de años de silencio, conversaciones que ya no son para recriminar, sino para confesar, para escuchar sin interrumpir, para mirar sin juzgar, para abrazar sin miedo. Y cuando eso ocurre, cuando la restauración invisible que comenzó en el altar empieza a filtrarse en los gestos cotidianos, entonces el milagro que parecía tan lejano comienza a manifestarse paso a paso, no con grandes fuegos artificiales, sino en los pequeños detalles que antes se daban por perdidos, en un mensaje inesperado, en una comida juntos sin tensión, en una caricia espontánea, en un perdón que no se pidió, pero se ofreció. Y ahí, justo ahí, es cuando debes sostenerte con más fuerza, porque lo más peligroso no es cuando todo está roto, sino cuando empieza a mejorar y tu carne quiere correr, controlar, apurar, y si no tienes carácter, puedes echar a perder lo que tanto te costó levantar. Y por eso esta parte es fundamental, porque sin carácter espiritual, todo altar se enfría, toda oración se diluye, todo ayuno se vuelve mecánico y todo avance se convierte en retroceso, porque el carácter no se forma en la emoción, sino en la resistencia. Y tu matrimonio no va a ser restaurado por magia, sino por decisión, por compromiso, por constancia, por entrega y por amor que elige seguir aun cuando no siente. Porque amar no es sentir mariposas, es construir puentes en medio de terremotos. Y si tú decides sostenerte en esta etapa, si tú decides no dejarte llevar por lo que ves, sino por lo que crees, entonces verás cómo lo espiritual empieza a convertirse en visible, cómo lo que pediste con lágrimas empieza a materializarse en hechos, y cómo el Dios que parecía lejano se convierte en protagonista de tu historia, no porque todo salga perfecto, sino porque decides cada día actuar con fe, con templanza, con ternura, incluso cuando no hay garantías. Y si logras sostener ese carácter día tras día, entonces estás listo para el siguiente nivel, porque lo que viene ahora no es para débiles, ni para los que buscan soluciones rápidas, sino para quienes están dispuestos a convertirse en instrumentos de transformación espiritual para sus hogares, aunque eso les cueste más de lo que imaginaron. Porque una vez que te mantienes firme, aunque el proceso duela, aunque tus emociones se tambaleen, aunque los frutos todavía no sean visibles del todo, es entonces cuando el Espíritu Santo te empieza a posicionar como guía espiritual dentro de tu casa, no por un rol impuesto ni por un título forzado, sino porque has aprendido a vivir desde la raíz, desde lo profundo, desde esa voz que ya no grita desde la herida, sino que susurra desde la convicción. Y es ahí cuando te das cuenta de que el verdadero liderazgo no es control sino servicio, que la autoridad no viene de imponer sino de sostener, de cubrir, de orar en secreto y de discernir en silencio. Y ese nivel de autoridad espiritual solo se alcanza cuando dejas de ver tu hogar como un campo de batalla y comienzas a verlo como un santuario, como un terreno sagrado que necesita ser regado diariamente con palabras de vida, con paciencia que no claudica, con intercesión que no duerme y con una atmósfera que se construye no con gritos sino con presencia, con esa clase de presencia que incomoda al infierno porque sabe que ahí no puede entrar con facilidad, porque sabe que tú ya no reaccionas desde la carne, sino que esperas en el Espíritu y eso desactiva cada plan que venía oculto en lo cotidiano. Y es que ser la guía espiritual de tu casa no significa que lo sepas todo, ni que seas perfecto, ni que nunca te equivoques. Significa que estás disponible, que estás despierto, que tienes discernimiento cuando todos duermen, que puedes ver más allá de lo que tus ojos ven y que estás dispuesto a pagar el precio por mantener encendida la llama del altar familiar, incluso cuando todos los demás lo olvidan, incluso cuando pareces el único que aún cree. Porque la fe que transforma no es la que grita, sino la que se sostiene en silencio cuando todo alrededor parece contrario. Y ahí es donde empieza la verdadera autoridad espiritual, cuando eliges orar aunque estés cansado, cuando decides bendecir aunque estés herido, cuando cubres con tus palabras lo que el otro está a punto de destruir con sus acciones, porque no eres un espectador de tu hogar, eres un intercesor activo, un protector silencioso, un sembrador incansable. Y todo eso empieza a construir muros invisibles que el enemigo no puede atravesar, porque tu autoridad ya no depende de tu fuerza humana, sino de tu obediencia espiritual. Y no hay infierno que pueda con alguien que ha aprendido a ser pequeño delante de Dios para ser grande delante del enemigo.
Y cuando asumes esa posición con humildad pero con firmeza, todo en tu casa comienza a alinearse lentamente, no porque todos cambien de golpe, sino porque tú te conviertes en el punto de referencia, en el faro, en el que sabe mantenerse firme cuando hay tormenta, en el que no deja que el enojo del otro contamine su atmósfera, en el que responde con sabiduría y no con impulso, en el que baja la tensión en lugar de aumentarla, en el que pone música de adoración en lugar de seguir discutiendo, en el que toma autoridad sin necesidad de levantar la voz. Y esa clase de liderazgo no se impone, se contagia, se admira en silencio, se respeta incluso por los que no creen, pero contundente. Y entonces el ambiente porque cuando hay una guía a cambiar de forma casi, los espíritus contrarios se incomodan, las malas intenciones se exponen, las palabras torcidas pierden fuerza, y lo que antes parecía inamovible empieza a ceder, no por manipulación, sino por atmósfera, porque el espíritu que gobierna tu casa ya no es el de la crítica, ni el del miedo, ni el del orgullo, sino el Espíritu de Dios que se siente en cada rincón, en cada silencio, en cada conversación, en cada gesto, en cada decisión que no se tomó desde la carne, sino desde el altar. Y tal vez nadie te lo agradezca al principio, tal vez incluso se burlen o no lo entiendan, tal vez sigan reaccionando con dureza, tal vez no veas resultados inmediatos. Pero recuerda que la autoridad espiritual no se mide por aplausos, se mide por resistencia, se mide por lo que aún sostienes cuando nadie más puede, se mide por lo que cargas en oración sin que nadie lo sepa, por lo que intercedes en la madrugada mientras todos duermen, por cómo te rompes delante de Dios para que nadie más tenga que romperse delante de los hombres. Y si tú te mantienes ahí, si tú eliges seguir, si tú no sueltas el timón aunque la tormenta arrecie, entonces verás el fruto, no cuando tú lo quieras, sino cuando sea el tiempo de Dios. Y ese fruto será tan evidente, tan innegable, tan poderoso, que todos tendrán que reconocer que algo pasó en esa casa, que hubo un cambio que no vino de una terapia ni de una charla, sino de una presencia que fue trayendo orden, paz, restauración y propósito donde solo había caos, silencio y dolor. Y por eso, si tú estás escuchando esto y sientes que tu hogar necesita una guía espiritual, no esperes a que alguien más lo haga, empieza tú, aunque no sepas cómo, aunque te sientas débil, aunque nadie más lo vea, porque Dios no necesita que tengas todas las respuestas, solo necesita que estés dispuesto a ser usado, que abras la puerta de tu casa y le digas, entra y toma el control. Y si haces eso, si decides abrirle espacio al Espíritu Santo para que guíe, para que sane, para que reordene, entonces prepárate, porque lo que viene no es solo restauración, es redención, es multiplicación, es testimonio. Y todo eso empieza con un sí en lo secreto, con una rendición profunda que no todos van a entender, pero que los cielos sí van a respaldar. Porque cuando tú te conviertes en guía espiritual de tu hogar, entonces tu casa deja de ser un campo de batalla y se convierte en tierra santa. Porque lo que nadie te cuenta, lo que muchos no ven, es que cuando te posicionas como esa guía espiritual silenciosa y persistente en tu hogar, se activa en lo invisible un tipo de revelación que no puede obtenerse ni en libros, ni en sermones, ni en consejos humanos, porque no se trata de información, sino de iluminación, de ese entendimiento que no viene por lógica, sino por comunión. Y es en medio de ese ejercicio constante, de ese estar presente aunque no te reconozcan, de ese seguir orando aunque nadie lo valore, de ese callar cuando sabes que tu carne quiere gritar, que empiezas a acceder a revelaciones que otros no pueden ver, a respuestas que no se encuentran en ninguna parte y a direcciones que solo el Espíritu puede darte en el momento preciso. Y entonces entiendes que el silencio obediente vale más que 1000 discursos, que el cansancio ofrecido como sacrificio abre puertas en los cielos, que la perseverancia en lo secreto es la llave que abre lo sobrenatural en lo público. Y ahí, justo ahí, comienzas a ver lo que antes te parecía imposible. Y es que el Espíritu Santo no se derrama de manera accidental sobre una vida distraída o desordenada. Él se revela con profundidad en aquellos que han preparado un espacio real para Él, no solo físico, sino emocional, mental, espiritual. Y ese espacio se construye con disciplina, con hambre, con rendición diaria, con una búsqueda que no tiene fecha de caducidad, ni se detiene porque no hubo resultados inmediatos.
Porque la revelación más poderosa que puedes recibir no es la que confirma tus planes, sino la que desmantela tus argumentos, la que rompe tus defensas y te confronta con tu orgullo, con tus motivaciones ocultas, con tu necesidad constante de control. Y cuando permites que esa luz entre hasta ese nivel, ahí ya no eres el mismo. Ahí dejas de vivir por reacción y empiezas a vivir por dirección. Ahí no necesitas pruebas externas para creer, porque ya has visto en tu espíritu lo que viene, lo que Dios está formando, lo que el enemigo quiere impedir. Y esa visión interna es la que te hace permanecer, aunque nada afuera lo confirme aún. Y permanecer cuando todo grita que te detengas es uno de los mayores actos de fe que existen, porque revela que tu mirada ya no está puesta en los aplausos, ni en los resultados visibles, ni en la validación externa, sino en la voz que te sostuvo desde el principio. Y cuando operas desde ese nivel de obediencia, entonces cada día se convierte en una oportunidad de alinear tu casa con el cielo. Cada conversación puede ser una puerta abierta al perdón. Cada decisión puede sembrar una semilla de restauración. Y cada lágrima puede convertirse en agua que riega el terreno espiritual de tu hogar. Aunque los demás no lo vean todavía, aunque te sientas solo, aunque parezca que tu oración no tiene eco, porque lo que tú estás haciendo es levantar un altar que no depende de emociones, sino de pacto, de convicción, de esa clase de pacto que no se rompe cuando hay tormenta, porque fue sellado en la intimidad con Dios, y lo que se sella en la intimidad no lo puede romper ningún ataque público. Y si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando con el corazón abierto, es porque Dios te está llamando a un nivel más profundo, más maduro, más sólido. No para que seas el héroe de tu casa, sino para que seas el canal por donde Él se glorifique, para que seas esa puerta abierta a lo eterno, para que seas ese espacio en medio del caos donde Él puede reposar. Porque cuando Dios encuentra un corazón que no se rinde, un espíritu que no negocia su fe, una boca que bendice incluso cuando está herida, entonces Él comienza a revelar secretos, estrategias, soluciones que jamás habrías imaginado, y empiezas a notar cómo ese hijo que antes te rechazaba, ahora se te queda mirando con ojos distintos. Cómo esa pareja que se alejaba empieza a acercarse sin razón aparente. Cómo las discusiones comienzan a perder fuerza. Cómo la atmósfera cambia sin que tú la empujes. Y entiendes que no fuiste tú, que no fue tu esfuerzo, que no fue tu sabiduría. Fue su presencia que se activó porque tú te mantuviste, porque no cediste, porque fuiste fiel en lo poco, y ahora Él te confiará lo mucho. Y lo más impresionante es que esa revelación no solo te transforma a ti, sino que empieza a tocar generaciones, empieza a sanar historias familiares que venían rotas desde mucho antes de ti, empieza a cerrar ciclos de rechazo, de abandono, de violencia, de falta de identidad, porque Dios no solo quiere restaurar tu presente, Él quiere redimir tu linaje, y eso requiere de alguien que esté dispuesto a cargar esa visión, aunque cueste, aunque duela, aunque se sienta injusto. Pero si tú eres esa persona, si tú decides hoy seguir aunque todo te diga que pares, entonces escucha bien, no estás solo, el cielo está contigo, y pronto vendrá la recompensa, no como tú la imaginas, no necesariamente en las personas que esperas, pero vendrá. Y cuando llegue, sabrás que valió la pena cada noche de oración, cada vez que perdonaste sin sentirlo, cada día que hablaste vida cuando todo en ti quería rendirse. Porque la revelación que viene cuando te mantienes no solo cambia tu hogar, cambia tu destino. Porque después de haber resistido cuando era más fácil rendirse, después de haber cuidado lo espiritual mientras todos perseguían lo material, después de haber intercedido por quienes te ignoraban y amado a quienes no lo merecían, sucede algo que no se puede fabricar ni imitar. La presencia de Dios desciende no como un evento espectacular, sino como una certeza silenciosa, como una gloria que se instala dentro de ti sin hacer ruido, pero cambiándolo todo. Y es en ese punto donde comprendes que no necesitas que nadie más te valide, que no necesitas una señal externa para seguir creyendo, que no necesitas manipular lo que ocurre a tu alrededor, porque ya sabes que Él está contigo, que Él habita en ese espacio que has mantenido puro, en ese altar que edificaste con lágrimas, en ese lugar secreto que no compartes con nadie más y que guarda los momentos donde te quebraste por dentro, pero decidiste seguir confiando. Y no hay regalo mayor, no hay milagro más profundo, no hay bendición más estable que esa. Saber que la presencia de Dios te ha abrazado desde dentro, no porque lo pediste una vez,
sino porque fuiste constante cuando no había motivos para continuar. Y es allí donde te das cuenta de que todo lo demás puede caerse, pero tú ya no caes con ello. Y cuando esto sucede, cuando esa presencia se vuelve tangible en tu día a día, comienzas a ver la vida desde otro lugar. Ya no reaccionas con ansiedad, ya no interpretas los ataques como castigos, ya no te comparas ni te agotas buscando respuestas, porque sabes que estás siendo guiado incluso en medio del silencio, porque entiendes que el desierto no es abandono, sino entrenamiento, que el retraso no es negación, sino formación, y que el aparente vacío no es soledad, sino el eco del cielo esperando que madures lo suficiente como para recibir lo que Dios ya preparó. Entonces descubres que lo que antes te hería ahora solo te enseña, que lo que antes te detenía ahora te impulsa, que lo que antes te confundía ahora se convierte en dirección, porque la presencia no solo consuela, también transforma, alinea, reordena, limpia, establece una nueva frecuencia en tu espíritu que hace que lo que antes te sacaba del eje ya no tenga poder sobre ti. Y es allí donde el verdadero poder de Dios se activa, no en el ruido externo, sino en la paz interna que no depende de circunstancias. Y esa paz no es una emoción ni un pensamiento positivo, es un fruto de la comunión diaria, es la respuesta viva de Dios a tu perseverancia secreta, es el lenguaje invisible de su fidelidad, es ese yo estoy contigo, que no se escucha con los oídos, pero se siente en cada respiración, en cada decisión, en cada noche donde ya no hay miedo. Y por eso el enemigo te quiso sacar del camino. Por eso usó cansancio, distracciones, personas, pensamientos, problemas, todo lo que tuviera a mano. Porque Él sabe que si tú llegas a ese punto de unión con Dios, donde ya no necesitas entender porque confías en lo que Él es, entonces eres imparable, eres indestructible en lo espiritual. Porque ya no caminas por vista, ya no oras solo para recibir, ya no sirves para que te vean, ya no das para sentirte bueno, sino que todo en ti se ha convertido en una ofrenda continua, en un testimonio vivo de que el reino sí se puede manifestar en esta tierra, en esta familia, en este cuerpo frágil pero dispuesto. Y eso es lo que verdaderamente hace temblar al infierno. Un corazón completamente rendido que ya no necesita nada para seguir siendo fiel. Y es en ese nivel donde se rompen las cadenas más profundas, no por gritar más fuerte, no por hacer más cosas, sino porque la luz que cargas es demasiada para las tinieblas que antes te ataban. Y es ahí donde ves cómo las situaciones que antes te controlaban empiezan a retroceder. Cómo los patrones que antes te hacían tropezar comienzan a desmoronarse. Cómo las maldiciones que cargabas como una cruz heredada se disuelven sin explicación lógica, y es porque la presencia no solo acompaña, también limpia, sella, protege. Y cuando Dios ve que su presencia no te ha vuelto arrogante, sino aún más humilde, más sensible, más obediente, más disponible, entonces comienza a confiarte cosas más grandes, no porque las merezcas, sino porque las puedes sostener, porque has sido probado en lo invisible y te mantuviste. Y eso vale más que cualquier talento, cualquier título, cualquier don. Por eso hoy no te hablo a ti como alguien más del montón, sino como ese corazón que Dios ha estado buscando, ese espíritu que Él quiere usar para despertar a los demás, ese testimonio que será la evidencia viva de que cuando alguien decide seguir, aunque todo le grite que pare, el cielo responde, y no con lo que esperabas, sino con algo mejor. Su misma presencia en ti, sobre ti, a través de ti. Y en ese lugar, hermano, hermana, ya nada vuelve a ser como antes. Porque mientras otros buscaban aplausos, tú solo buscabas agradar a Dios. Mientras algunos necesitaban ser reconocidos para mantenerse firmes, tú te sostenías en lo secreto con la fuerza que solo Él veía. Mientras tantos corrían detrás de plataformas, tú te aferrabas a una promesa que parecía imposible. Y fue ahí, en esa aparente invisibilidad, donde el cielo comenzó a moverse a tu favor. No con estruendo, no con titulares, no con fuegos artificiales, sino con señales que el mundo no ve, pero que el Espíritu reconoce. Porque el favor de Dios no se mide por la cantidad de gente que te sigue, ni por los logros que puedes colgar en una pared, sino por esa gracia inexplicable que te abre puertas que nadie puede cerrar, que te guarda de ataques que ni siquiera alcanzas a notar, que te lleva a lugares que no buscaste, pero que Él ya había preparado. Y es cuando llegas ahí, a ese lugar donde ya no necesitas demostrar nada,
donde tu identidad no depende de la opinión de nadie, donde tu valor no fluctúa según tus resultados, que comienzas a experimentar lo que verdaderamente significa ser exaltado por Dios. Caminar en paz mientras otros corren en ansiedad, avanzar con gozo cuando las circunstancias dicen lo contrario, influir sin esfuerzo porque su presencia te respalda, cargar autoridad sin levantar la voz porque el reino habla por ti, y entender que el poder de Dios no te hace superior, te hace más útil, más sensible, más humilde, más consciente de que todo lo que se te dio fue para servir, para levantar, para sanar, para liberar, para sembrar donde otros solo arrancaron. Y cuando el Señor empieza a exaltar a alguien, lo hace de una manera que no se puede imitar ni controlar, porque no depende de estrategias humanas ni de conexiones terrenales, sino de fidelidad espiritual. Y si tú has estado ahí, en ese proceso donde nadie entendía por qué seguías creyendo, donde muchos pensaban que estabas perdiendo el tiempo, donde incluso tú mismo dudaste si todo ese esfuerzo tenía sentido, déjame decirte que todo fue contado. Cada acto de obediencia silenciosa, cada sacrificio que nadie aplaudió, cada lágrima que escondiste mientras seguías sirviendo, todo está escrito en el cielo. Y cuando llega el tiempo de Dios, ese tiempo perfecto que no se atrasa ni se adelanta, Él no solo te levanta, también te restituye, te honra, te multiplica, te posiciona no donde tú soñaste, sino donde Él había planeado desde el principio. Y allí, en ese lugar, ya no se trata de ti, se trata de lo que puedes provocar en otros con lo que viviste, con lo que aprendiste, con lo que superaste. Porque ahora ya no hablas desde la teoría, sino desde la experiencia. Ya no predicas desde lo que leíste, sino desde lo que sobreviviste, y eso es lo que transforma un testimonio marcado por el fuego, pero sellado por la gloria. Y es que muchos quieren la plataforma sin pasar por el proceso, muchos anhelan ser usados sin haber sido rotos, muchos buscan frutos sin haber sembrado en obediencia, pero Dios no se mueve por apariencias. Él escoge corazones alineados, no talentos inflados, y tú fuiste pasando uno a uno los exámenes que no tenían público, los que nadie celebra, los que no dan likes, pero que en el mundo espiritual son los que te califican para cargar peso eterno, y eso no se aprende en libros, eso se forma en el valle, en la espera, en la renuncia, en ese sí que diste cuando todo en ti gritaba, no puedo más. Por eso, cuando Dios empieza a exaltarte, no lo hace solo por ti, lo hace porque puede confiarte personas, procesos, destinos, generaciones, y si te está levantando ahora, es porque sabe que no usarás esa posición para edificar tu ego, sino para expandir su reino, para sanar lo que otros dañaron, para levantar lo que estaba derrumbado, para hablar lo que otros callaron, para encender fuegos donde solo quedaban cenizas. Y es en ese nivel donde todo lo que sufriste empieza a tener sentido, porque comprendes que no era castigo, era capacitación, no era olvido, era entrenamiento, no era rechazo, era redirección. Y que no fue el enemigo quien tuvo la última palabra, fue Dios preparándote para una temporada donde su gloria se manifestará sin medida a través de ti, no por lo que tienes, sino por lo que eres en Él. Por eso, si sientes que estás en el borde de algo nuevo, si todo a tu alrededor está siendo sacudido, si parece que Dios te ha quitado lo que más querías, si se están cerrando puertas que tú creías esenciales, si estás siendo confrontado con tus propios límites, no es el fin, es la antesala de algo mayor. No estás siendo derribado, estás siendo reposicionado. No estás perdiendo influencia, estás siendo purificado. Y si hoy estás escuchando esto, no es por casualidad, es porque este mensaje te confirma lo que ya sabías en tu espíritu, pero el enemigo intentó nublar con dudas, que tu tiempo ha llegado, que la mano de Dios no te ha soltado, que estás a punto de ver lo que otros no vieron porque no aguantaron lo que tú resististe. Así que levanta tu mirada, ajusta tu fe, suelta el peso innecesario y prepárate, porque el cielo ya se ha movido a tu favor y la recompensa no será pequeña, será eterna, será completa. Será la evidencia de que Dios nunca olvida a los que le son fieles en lo poco, y mucho menos a los que lo adoran incluso en la oscuridad. Y si llegaste hasta este punto sin rendirte, si seguiste escuchando cada palabra como si algo en tu interior supiera que este mensaje estaba hecho para ti, entonces prepárate,
porque lo que voy a revelarte ahora no solo va a confirmar lo que ya has sentido en lo profundo de tu espíritu, sino que va a encender en ti una llama que nadie podrá apagar, porque hay una verdad que los sabios del mundo han querido ocultar, una verdad que no se enseña en las universidades ni se publica en las portadas de revistas, pero que transforma vidas cuando se recibe con humildad. El verdadero poder que necesitas para reconstruir tu vida después de los 50 no está en tu pasado, ni en tus títulos, ni siquiera en tus contactos o recursos materiales, sino en la claridad interior que se despierta cuando te das permiso para escuchar a Dios sin filtros, cuando te miras en el espejo sin disfrazarte, sin excusas, sin escudos, y te preguntas con sinceridad brutal: ¿quién soy ahora? ¿Y quién estoy llamado a ser de aquí en adelante? Porque mientras muchos creen que a esta edad solo queda mantener lo logrado o evitar pérdidas, tú estás aquí recibiendo una palabra que te dice lo contrario, que te grita desde lo más profundo: aún puedes empezar de nuevo, aún puedes construir algo que trascienda, aún puedes dejar una huella que no se borre con los años, sino que se fortalezca con el tiempo. Pero necesitas entender que no es tu edad lo que te limita, sino la forma en que estás interpretando lo que te ha ocurrido. Porque si miras tu historia solo como una acumulación de fracasos, de traiciones, de puertas cerradas y oportunidades perdidas, entonces te vas a paralizar y resignarte a una vida mediocre. Pero si en cambio eliges ver cada herida como un entrenamiento, cada caída como un recordatorio de que estabas llamado a levantarte más fuerte, y cada persona que te abandonó como una preparación para la verdadera alianza divina que está por llegar, entonces el cielo mismo comenzará a abrir caminos donde antes solo había muros. Y es aquí donde ocurre la transformación real, no cuando todo está en calma, no cuando tienes seguridad, sino cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, incluso en medio del caos, cuando descubres que no necesitas entender todo para seguir caminando, que no necesitas sentirte listo para empezar a construir, que no necesitas aprobación para obedecer tu llamado. Porque los mayores cambios no ocurren cuando te sientes fuerte, sino cuando decides actuar incluso en medio de tu debilidad. Porque es en ese punto, en ese instante de rendición profunda, cuando finalmente dejas de luchar contra ti mismo y te permites ser guiado, cuando dejas de buscar fórmulas mágicas y eliges confiar en el proceso sagrado que Dios está ejecutando dentro de ti, aunque todavía no puedas ver los frutos, aunque todavía no entiendas el propósito exacto, aunque todo parezca moverse lento o en silencio, porque los movimientos más poderosos de Dios suelen comenzar con un susurro, con una incomodidad, con una certeza inexplicable de que llegó la hora de dejar de mirar atrás y empezar a edificar con lo que tienes hoy, desde donde estás hoy, sin seguir esperando condiciones perfectas, sin seguir comparándote con otros, sin seguir postergando tu reinvención por miedo a no ser suficiente. Porque la única condición necesaria para empezar de nuevo es decir sí desde el corazón, sin máscaras, sin miedo, sin dudas, aunque tiemble tu voz, aunque no tengas respuestas, aunque todo dentro de ti grite que no puedes, porque cuando tú dices sí, el cielo se activa a tu favor. Y aquí quiero que te detengas un segundo y respires hondo, porque si en este momento hay lágrimas en tus ojos o un nudo en la garganta, si hay una sensación de que esto te está hablando directamente a ti, no la ignores, no la apagues, no la racionalices, porque no es casualidad, es un testimonio silencioso de que Dios está tocando tu vida, está llamando a la puerta de tu alma con urgencia y ternura, con firmeza y compasión, y solo tú puedes decidir si le abres o no, porque esto no se trata de motivación superficial ni de positivismo barato, esto es una llamada al despertar. Una señal clara de que tu historia no termina en el desánimo, no termina en la rutina, no termina en lo que perdiste, sino que puede comenzar de nuevo con una fuerza que no viene de tus logros pasados, sino de tu conexión con lo eterno, con lo divino, con lo verdadero, porque en esa conexión es donde vas a encontrar no solo dirección, sino descanso, no solo sentido, sino propósito, no solo paz, sino un fuego interno que te llevará a hacer cosas que ni tú mismo creerías posibles si no las vivieras con tus propios ojos. Porque a veces el mayor milagro no es que las circunstancias cambien, sino que tú cambies desde adentro, que tu mentalidad se transforme, que tu espíritu se fortalezca, que tu visión se expanda y que finalmente veas que todo lo que dolió, todo lo que te quebró,
Todo lo que perdiste en realidad te estaba llevando a este momento exacto, al borde de una decisión que lo puede cambiar absolutamente todo. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra con el corazón abierto, si algo dentro de ti ha vibrado, si has sentido que este mensaje no era simplemente un video más, sino una confirmación directa del cielo para tu vida, entonces entiende esto. No fue por casualidad, no fue coincidencia, no fue solo inspiración humana. Fue Dios hablando a tu espíritu a través de este canal. Fue el cielo enviando una respuesta a esas oraciones que hiciste cuando nadie te veía. Fue la voz de tu Padre recordándote que no estás solo, que no fuiste abandonado, que todo lo que viviste hasta ahora ha sido parte de un propósito mayor que apenas comienza a revelarse. No ignora esta señal, no la dejes pasar como si fuera solo emoción del momento, porque cuando Dios decide hablar, lo hace con intención, con dirección, con precisión. Y si te detuviste aquí, es porque era para ti. Este canal no es solo un espacio para escuchar cosas bonitas o motivarte superficialmente. Este canal ha sido creado con una sola razón: ser un instrumento de Dios para avivar tu fe, para abrirte los ojos, para prepararte espiritualmente, emocionalmente y mentalmente para la batalla que se está librando en este mismo instante por tu alma, por tu propósito, por tu familia. Aquí hablamos con verdad, con fuego, con urgencia. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Y si lo que acabas de vivir en este video te ha sacudido por dentro, si algo te dice que esto no puede terminar aquí, entonces no lo pienses dos veces. Suscríbete ahora mismo. No dejes que el enemigo te robe este momento. No permitas que el ritmo del día a día te desconecte de lo que Dios está intentando construir en ti. Cada vez que subimos un nuevo video, no es solo contenido, es una palabra dirigida a los que están en el borde del colapso, a los que necesitan recordar que no están vencidos, a los que fueron llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y tú eres uno de ellos. No eres cualquier persona, no eres un accidente. Has sido marcado por la sangre del Cordero para un tiempo como este. Y si sientes que el Espíritu Santo te habló en este video, si sientes que hay una conexión divina con este mensaje, entonces actúa. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita, únete a esta comunidad que ora, que lucha, que resiste, que espera, que se levanta cada día con fe. Y no te guardes este mensaje solo para ti. Compártelo. Envíaselo a alguien que esté pasando por su noche más oscura. Reenvíalo a ese amigo o esa amiga que siente que ya no puede más. Publica el enlace. Hazlo llegar a esa madre que ora sola por sus hijos, a ese padre que no encuentra respuestas, a ese joven que está al borde de tomar una decisión equivocada. Porque si esta palabra fue medicina para tu alma, también puede ser salvación para alguien más. Hay muchas vidas al borde del colapso, esperando una señal, y tú puedes ser ese puente. Hazlo, comparte, comenta abajo lo que Dios habló a tu vida hoy. No te vayas en silencio. Declara en los comentarios lo que recibiste. Que el enemigo vea que todavía hay hijos e hijas que no se rinden, que creen, que resisten, que adoran, que avanzan. Este no es el final, es apenas el inicio de lo que Dios está por desatar sobre tu vida. Aquí seguiremos firmes, trayendo palabra fresca, revelación, fuego, dirección, consuelo y verdad sin filtro. Así que si deseas caminar acompañado, si quieres seguir creciendo espiritualmente, si estás decidido a vivir en propósito y no en confusión, este canal es para ti. Suscríbete, comparte, comenta y prepárate, porque lo mejor aún no ha llegado. Dios está por hacer algo que ni tu mente ni tu corazón pueden imaginar y no vas a querer perdértelo. Amén.